Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría nuevamente de comunicarme con ustedes. Hacemos el comentario bíblico ya que no pude celebrar por problemas del operador. Pero bueno, comentamos este domingo 31 de octubre, 31º domingo durante el año. Y comentamos el Evangelio que nos dice así. Un letrado que escuchó la discusión al ver lo acertado de la respuesta, se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el precepto más importante? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solo uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado le respondió: muy bien, maestro, es verdad lo que dices, que el Señor es solo uno y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido acertadamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra de Dios. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Este mensaje que, ante un letrado, que reacciona bien, fíjense, porque Jesús, acuérdense, el camino hacia Jerusalén, ya está entrando a Jerusalén, entonces había escribas y fariseos que estaban totalmente en contra. Pero había algunos, como este letrado, que era honesto, que era sincero, y por eso va y le pregunta a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Cualquiera diría: bueno, ¿y cómo no lo sabe un letrado? Pero tenemos que recordar que, según la ley judía, del Deuteronomio, no era solo el decálogo el que estaba. Había 613 mandamientos que, según escribas, fariseos y letrados, claro, imponían el que no podía cumplir esos mandamientos, pues era impuro, o sea, no estaba cerca de Dios. Y en eso caían muchas cosas, porque al final eran tantos preceptos que no se sabía cuál era el más importante. Y es por eso que este letrado, a conciencia, honestamente, le pregunta de todos los ritos que hay: lavarse, purificarse, rezar así, rezar asado, esto, lo otro, ¿qué es lo más importante? Y Jesús dice claramente la Shema. ¿Por qué digo la Shema? Porque la Shema era una oración que los judíos observantes les enseñaban a sus hijos desde niño a rezar esa oración: Shema Israel Shema. Quiere decir: escucha Israel, escucha. Y la oración que acabamos de escuchar: el Señor tu Dios es solo uno, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Esto era cotidiano para los judíos, rezarlo una vez a la mañana, una vez a la tarde. Pero resulta que, como los escribas y los letrados en el fondo manipulaban el poder religioso, habían puesto tantos preceptos que se diluía entre todos. Pero Jesús quiere hacer un resumen de su proyecto de vida. ¿Cuál es el resumen? El amor. Y uno puede decir y agarrar acá justamente el tema del amor. ¿Y qué es el amor? Porque la palabra, ustedes ya saben, está, muy utilizada por diversos medios que tal vez
no describan realmente lo que es el amor. ¿Por qué? Porque muchas veces se lo pone como una cosa pasional, solamente de pareja, o solamente emocional, emotivo. Pero en esto tenemos que tener un poco de conciencia. ¿Por qué? Porque en el himno al amor que hace San Pablo, el amor es paciente, es servicial, todo lo soporta, todo lo perdona, o sea, no es tanto el amor afectivo solamente, se trata de un paso mucho más profundo, al punto de decir, si amás al que te ama, ¿qué mérito tenés? Dice Jesús. Amen a sus enemigos, amen al que no te ama. Y entonces acá el amor empieza a tener una dimensión mucho más profunda. ¿Por qué? Porque amar querrá decir también entregar ese amor al que no me ama, al que no me comprende, hasta, como Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Una y otra vez Jesús pregona ese amor que trasciende mis afectos. ¿Por qué? Porque también el amor conlleva dolor. Cualquier padre o madre no se sacrifica por sus hijos, aunque sus hijos a veces se rebelan, a veces los tratan mal, pero ellos lo siguen amando, como el padre misericordioso al hijo pródigo, ¿no es cierto? Que él le había hecho cualquier desastre, pero él lo seguía amando. ¿Y eso qué quiere decir? Que amor también quiere decir saber sufrir, cargar con la cruz. Amor también quiere decir el de tantos mártires que perdonaban a su verdugo de corazón. Entonces eso no es un afecto sensible, emotivo, que me gusta. Es un amor con mayúscula, es un amor hondo. Pero ese amor muchas veces, que lo vemos en casos concretos, puede estar, sobre todo en la religiosidad, ocultado con un montón de preceptos. Y uno dice, ¿por qué? Porque ahora no somos judíos, no vamos a tener 600 preceptos. Sin embargo, si nos preguntan qué es lo más importante en la religión, y acá yo quiero citar, de verdad, a un obispo, que él, lo quiero citar al obispo Sebastián Mier. ¿Por qué? Porque en estos momentos de cambio de época, justamente él se atrevió a decir esto, ¿no? Lo quiero leer textualmente para que vean la profundidad del cuestionamiento. Y dice así: es bueno revisar a la luz de lo que enseñan como prioritario Jesús, que es el amor, nuestro credo, nuestros sacramentos, porque le dimos prioridad a otras cosas. ¿Y qué es el amor? Lo fundamental y que permanece: dar de comer al hambriento, de beber al sediento, etc. Y en el concilio, antes del Vaticano II, dice el obispo humorísticamente, Jesús debería haber dicho: tuve hambre y ustedes afirmaban firmemente el monoteísmo. Tuve sed y ustedes iban a misa. Era yo migrante y ustedes defendían la indisolubilidad del matrimonio. Estaba enfermo o preso y ustedes defendían el primado pontificio. Evidentemente, monoteísmo, misa, etcétera, etcétera, tienen su razón de ser. Pero pensábamos que con ello nos salvábamos por encima del amor fraterno. Eso nos dice muy cuestionadamente este obispo Meyer. ¿Qué quiere decir? Que nos tenemos que cuestionar también nuestros preceptos y nuestras religiosidades. El amor tiene que ser concreto, la entrega, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estaba solo, enfermo o en la cárcel, y ustedes me vinieron a ver. Porque esa es la religiosidad profunda, el motivo de toda religiosidad. O sea, el motivo de la misa, el motivo de las procesiones, tiene que ser que me vuelco al amor, que me vuelco a la solidaridad con los demás. Eso tiene que ser.
lo más importante. Porque, en el fondo, recordemos, vamos a ser juzgados en ese amor. En todo lo demás, no. Que no quiere decir que esté mal las oraciones, la oración. Quiere decir que si no me llevan al verdadero amor concreto, no tiene sentido. Por eso que Jesús, en este cuestionamiento que le hace, cuando el otro reconoce, sí, amar a Dios y al prójimo es lo más importante que hay. Jesús le dice, no estás lejos del reino. ¿Y a quién se lo dice? A un letrado en el templo que hacía eran sacrificios y demás. Y sin embargo dice, todos estos sacrificios, si no llevan el concreto del amor, no sirven para nada. ¿Qué cuestionamiento en este tiempo de pandemia, en este cambio epocal donde los poderes hasta guerras quieren hacer y quieren fomentar odios sociales, políticos, humanos, hasta odios contra la naturaleza, digamos, ¿no? ¿Qué cuestionamiento profundo el decirnos qué es lo esencial para nosotros, en nuestra religiosidad? ¿Qué es lo más importante? Ese amor que nos dijo Jesús. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer proselitismo. Vamos a iluminar el mundo con ese amor a los demás, a los que sufren, a los pobres. Porque si mi amor no va hacia ahí, no es verdadero amor. Vamos a pedirle a Jesús y a la Virgen, en estos momentos de la historia tan importante, que brille en nosotros ese amor solidario, en medio de la pandemia, en medio de los dolores, en medio de la emigración de nuestro pueblo, que brille la luz de la solidaridad con los demás. Y eso está al alcance de todos. Que tengan un muy buen domingo y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.